Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Este viernes, como saben, muy bien acompañados. Póker de Haces, mi querida Laura, qué gusto saludarte. Bueno, no, me voy a excluir. Terna de Haces y un comodín. Y me da mucho gusto saludar los programas con temas muy variados, empezando con la ciencia. Karen Rivera. Con la ciencia, buenas noches, amigos de Noticias 22. Pues vamos a platicar del cáncer de mama y de la genética. ¿Cómo ha avanzado esta investigación? Más adelante se los diré. En la música... Buenas noches a todos. Hoy hay debate en la sección musical. El tema lo podríamos describir así: basura musical en la red y la danza de los millones. Quédense porque va a estar rudo. A ver si están de acuerdo con lo que dice Arturo. Pero ¿cómo nos lo vas a presentar, Juan Arturo? Despacito. Laura. También vamos a platicar acerca de exposiciones. En el Museo Rufino Tamayo se presenta la Bienal Internacional que lleva el nombre de este creador mexicano. Y además la muestra que representa Paloma Torres, la ciudad a través de obras de gran formato. Esto y mucho más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, lo que les decíamos, la exposición de los trabajos ganadores de la Bienal Rufino Tamayo. En su 17ª edición llega a la Ciudad de México y las obras ganadoras de este certamen creado por el artista oaxaqueño en 1982 se exhiben también en el recinto que lleva su nombre. De un total de 667 piezas que respondieron a la 17ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo, 53 de ellas, pertenecientes a 52 artistas, conforman la exposición que fue inaugurada en el Museo Rufino Tamayo. La titular del Instituto Nacional de Bellas Artes agradeció a los artistas su participación, al igual que al equipo organizador. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes expresan también su reconocimiento y gratitud al jurado de selección, integrado por Dulce María de Alvarado, Eric Pérez y Saúl Villa, así como al jurado de premiación conformado por Manuela Generali, que aquí esta mañana nos acompaña. Te lo agradezco infinitamente, Manuela, que también te hayas dado el tiempo de poder venir aquí al Museo Tamayo, Luis Argudín y Daniel Lezama. La pieza Leche de César Córdoba y Ombligo de la Reina 1 de Young Sum Kim recibieron menciones honoríficas. Fueron también otorgados 3 premios de adquisición para Montañas de Ceniza de Óscar Rafael Soto, Monday Afternoon de Francisco Valverde Prado y No hay nadie de Edgar Cano. Bueno, mi propuesta plástica básicamente está ligada a la representación del paisaje contemporáneo, que generalmente no se ve como en el interior de la Ciudad de México. Este es parte de la ciudad, pero del área conurbada, es decir, pues está fuera del circuito común de los paisajes propios. Pues quizás hay más vegetación en algunos lados, quizás otros no, pero en estos lo que se ve es como no una reforestación ni deforestación, sino un cambio no natural, sino obligado por el individuo que vive alrededor de ese mismo espacio, obviamente por las necesidades que tiene también pues el gesto de seguir creciendo de esta gran urbe. La propuesta de Cano también tiene un sesgo social. Estos 3 niveles puedo asociarlos a una situación social, pues un nivel, el más alto podríamos decir es el que a veces se concentra en el centro de la urbe, en los edificios, al contrario de lo que es la realidad, pues por eso nació Ciudad Satélite, ¿no? Hay que irnos hacia afuera porque ya la ciudad está muy pesada. Pero en este caso, muchas personas también viven, como esta imagen que tenemos aquí, esta casa donde no hay nadie, también tiene los mismos niveles, ¿no? O sea, podemos hablar de un nivel socioeconómico dentro del cuadro, podemos hablar de un nivel social también dentro del cuadro. La muestra de la 17ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo estará abierta en el museo que lleva el nombre del pintor oaxaqueño hasta el 17 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, hay décadas, Rafa, que la gente proclama la muerte de la pintura. Nada de eso. Sigue vigente y el arte contemporáneo reinterpretando también la sociedad actual.
Vamos a platicar de un personaje muy importante en el medio cultural mexicano por su trayectoria sobresaliente, su labor importante en favor de las letras, su fecunda trayectoria. Recibió un homenaje póstumo, una catedrática veracruzana que recientemente perdimos. Nos referimos a Ida Rodríguez Prampolini. Como bien comentas, tenía 92 años cuando alcanza la inmortalidad, y entre los amigos que se sumaron a este recuerdo figuró Lidia Camacho, quien fuera además alumna de la maestra Prampolini en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Creadora de instituciones, de generación de historiadores y críticos, pero también pieza clave para entender el arte moderno en México, Ida Rodríguez Prampolini fue recordada en el Palacio de Bellas Artes. Ella, que había tenido la oportunidad de estudiar primero en México y después en el extranjero, observaba el arte mexicano desde lo global, sin dejar de criticar la miope visión occidental sobre el quehacer artístico del arte como mercancía. Escribió con una gran inteligencia y fue pionera en México en tomar en cuenta lo ideológico y lo estético en sus análisis sobre el arte contemporáneo de nuestro país. Ida nos enseñó a pensar el arte como la expresión de los grandes intereses espirituales de una sociedad. Por eso nos explicaba que la verdadera creación debía ser un medio decisivo para el desarrollo de la humanidad. Originaria de Veracruz, Ida Rodríguez Prampolini ingresó en 1957 al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Desde ahí desarrolló una carrera sin precedentes. Álvaro Matute recuerda bien sus clases de arte moderno. Si se trataba de los impresionistas, todos los estudiantes salían convencidos de la ruina de las academias y las virtudes de la luz. Si la clase era sobre Dada, los estudiantes acababan siendo anarquistas y dispuestos a demoler la institución del arte. Si era sobre el cubismo, no había más palabra que la de Apollinaire, ni más pintura que la de Picasso y Gris. Ida buscaba infundir en sus alumnos el entusiasmo intelectual, el entusiasmo que está en el origen de las utopías. Además de un rigor académico impresionante, buscó las armas morales de la provocación y la crítica. Todavía se recuerdan con regocijo sus intervenciones ante las autoridades, siempre llenas de humor y generalmente muy acertadas. La última etapa de su vida se caracteriza por la construcción de instituciones de cultura en Veracruz. Su energía y visión son difíciles de repetir, aunque formó a una generación de historiadores del arte en esta última etapa, muy jóvenes que seguramente buscarán la continuación de esa labor fundadora. Sus textos actualmente se encuentran editados por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, de tal manera que su legado académico está disponible para las nuevas generaciones. Tenía una visión crítica sobre el arte moderno y contemporáneo. Hablaba de las vanguardias históricas y de ese momento en que se quiebran, y se preguntaba qué va a pasar, cuál es el futuro del arte. Y en su mente había un tipo de arte que ya no tenía tanto sentido, como por ejemplo la pintura u otras formas de arte, y que la nueva belleza estaba en la tecnología y en el diseño. Y el diseño le apasionaba sobre todo porque era la manera en que todos podían disfrutar del arte, y ese fue una permanente convicción que ella tuvo y sostuvo a lo largo de los años. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está el reconocimiento a una mujer que hizo aportaciones tan importantes. Y ahora vamos a platicar de alguien que tiene un, digamos que, linaje arquitectónico. La artista visual Paloma Torres, que transgrede los límites del espacio urbano mediante el uso de técnicas artesanales. Para Paloma Torres, el arte no es decorativo. Sus esculturas de gran formato y sus piezas elaboradas con barro, bronce y acero lo confirman. Construye objetos a manera de espacios transitables que pueden generar identidad y cimentar el espíritu. Parte de su trabajo se exhibe en la muestra Yo Casa Reconstrucción, que presenta la galería de la Dirección General del ISSSTE. Yo trabajo, sobre todo trabajo con el barro. Para mí el barro es importante porque me permite construir, pero construir con las manos directamente. Para mí
El hacer arte es una relación directa con el material, por eso me gustan las técnicas muy artesanales, como puede ser la gráfica o puede ser la escultura en cerámica, porque yo construyo mis piezas, o sea, las voy levantando y voy teniendo un diálogo. Mi trabajo básicamente siempre ha estado centrado en lo que es la ciudad, los espacios exteriores y cómo de alguna manera el espacio que habitamos, tanto interior como exterior, configura nuestra personalidad, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que vamos a hacer en la vida. O sea, el espacio cumple una función importantísima en el desarrollo de una sociedad. Interactuar con el arte es lo que propone Paloma Torres al espectador. En esta exposición, por primera vez se incluye una serie dedicada a su padre, Ramón Torres, quien fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y quien participó en la construcción de la Facultad de Medicina de esa institución. Yo creo que a lo mejor fui un poco una especie de arquitecta frustrada. Yo decidí reconstruirlo a partir de sus radiografías, de todo su cuerpo tan descompuesto, en donde estuve interviniendo cada una de esas radiografías, la cadera, que le pusieron 3 veces le cambiaron la prótesis, la cabeza, los brazos, los pulmones. Era como una especie de homenaje de reconstrucción. Yo lo hago para quien me permitan y me dejen poderlo enseñar, porque ese es otro. Tú puedes quererlo exponer en muchos espacios y los espacios culturales en México están muy acotados. Yo, Casa Reconstrucción, podrá visitarse hasta el 31 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos a la pausa, regresamos con más creatividad visual. Fotografía y mucho más en Noticias 22. Como parte del Día Internacional de las Culturas Indígenas, se realizó un concurso de fotografía que retrata una de las tradiciones más añejas de nuestro país, el cultivo de la milpa. Vamos a ver de qué va con una muestra fotográfica fascinante en el Museo de Culturas Populares. En el marco de las actividades por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del 8º Concurso Nacional de Fotografía, cuyo eje temático fue la milpa, en el Museo Nacional de Culturas Populares. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, radicado entre Cancún y Playa del Carmen, Ricardo Carrillo se hizo acreedor al segundo lugar con su serie de fotografías realizadas en Yucatán. El eje temático era la milpa, eran las tradiciones y todos los ritos relacionados a la milpa. En Quintana Roo no es tan rico como en Yucatán, en Quintana Roo ya es más turístico, aunque sí hay, por eso fue la idea de buscar comunidades en Yucatán para tratar de hacer fotos de la tradición. Por su parte, Miguel Ángel Domínguez Hernández, oriundo de la Ciudad de México, con sus fotos realizadas en Oaxaca, ganó el primer lugar en el concurso. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, pero gracias a mi trabajo me da la oportunidad de viajar a diferentes comunidades. Me dedico al registro lingüístico en las comunidades, a las lenguas indígenas. Sobre la experiencia de su convivencia en las comunidades, los artistas de la lente afirman: Entonces, ahí en Villanueva es que conocimos esta familia, ¿no? Don Felipe y doña Ricarda, quien nos abrió sus puertas, ¿no? Y gracias a ellos y su hospitalidad es que pudimos hacer estas fotografías, ¿no? Gracias a su disposición. Entonces nos quedamos con ellos varios días. Sí, es un tema que a mí me gusta mucho, es documentar este tipo de tradiciones. Y bueno, lo interesante de hacer este tipo de trabajos es que conoces muy bien a la gente, empiezas a conocer la comunidad desde dentro y finalmente la respuesta de la comunidad cuando saben el tipo de trabajo que estás haciendo es excepcional. Para el ganador del primer lugar, la experiencia de vivir la milpa es determinante. ¿Qué me deja la milpa? Pues una profunda reflexión sobre nuestro país. O sea, realmente hay graves problemas, ¿no? Todos los conocemos, en términos de la reforma agraria, ¿no? En términos de pobreza, desigualdad, en términos de megaproyectos, ¿no? En términos de despojo, ¿no? En términos de grandes latifundios. El latifundio existe y son las grandes transnacionales que se quedan con las mejores tierras. Entonces, la milpa me deja esa profunda reflexión de que la tierra y conocer el ciclo agrícola es sumamente importante y lo estamos perdiendo. Una exposición con 34 fotografías de gran formato dan muestra del trabajo de los participantes en esta edición del concurso.
y se exhiben en el patio del museo en el corazón de Coyoacán. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Alberto Ruiz Sánchez dice que Francisco Toledo es un amante de la materia. ¿Cómo no reconocerlo, no? Indiscutiblemente recordarán que les estuvimos presentando una serie de exclusivas con el maestro Toledo allá en Oaxaca, y ahora, a propósito de esta reflexión que hace Alberto, en el catálogo más reciente, por supuesto, del creador oaxaqueño, está presentándose en la Ciudad de México, y en ella Toledo emprende una labor nada sencilla, Laura. Sí, efectivamente, hacer de la piel es un mundo. Pues es un proyecto que empezó para apoyar un taller de fieltro que estabilizamos en casa en San Agustín de Etla, cerca de Oaxaca. Entonces él empezó a trabajar allá para dar trabajo a los jóvenes, y todas estas piezas son resultados de estos experimentos. La nueva piel del mundo y el amante de la materia es una exposición que reúne 21 piezas textiles diseñadas por Francisco Toledo y elaboradas en el taller de afelpado en el Centro de las Artes de San Agustín. Las piezas reflejan varias de las imágenes recurrentes del artista juchiteco, como los animales y el maíz. Todos los colores se aplican con unas agujas, y estas agujas es un alimento que están en la industria industrial para hacer fieltro. Hay como miles juntos, y luego se hagan el fieltro industrial. Y alguien sacó uno de estos y te puede usarlo a mano para hacer cosas muy finos. Pues en esta pieza se puede ver hay un gris, luego hay un negro, entonces es diferentes capas. Y todas estas serpientes están hechas de pedazos chiquitos de fieltro que está cortado a mano y luego cosido juntos hasta que tienes un salchicha largo. Y luego a moverlo, como serpientes, se abran el tejido y se hace esta textura. El catálogo de la exposición cuenta con la colaboración de otros artistas. Nosotros convocamos al doctor Alberto Ruiz Sánchez para que hiciera un ensayo sobre Toledo. Y el catálogo también es otra sorpresa, pues un plus más, porque está diseñado por un gran amigo y un gran diseñador, uno de los mejores diseñadores a nivel mundial, que es Alejandro Magallanes. La nueva piel del mundo y el amante de la materia estará en la Galería 1000 Arte Contemporáneo hasta el 10 de noviembre del presente año. Con información de Mario Velázquez, Noticias 22, Rafael García Villegas. Bueno, vamos a Viernes de Ciencia con un tema importantísimo. Fundamental, vayan tomando nota, porque el cáncer de mama es la enfermedad con mayor incidencia en México y más de 500,000 defunciones se registran anualmente en nuestro país. De ello nos platica Karen Rivera. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. El cáncer de mama es una enfermedad del genoma. Ya lo comentaba Rafael, es la principal causa de muerte en la población femenil en este país. El doctor Rafael Hidalgo, el doctor Alfredo Hidalgo del Instituto Nacional de Medicina Genómica, trabaja desde hace 8 años en un proyecto que pretende aportar avances científicos y tecnológicos para la cura de este mal. Hasta ahora, el cáncer de mama se considera como enfermedad única. Sin embargo, se ha descubierto que en realidad existe un grupo de cánceres ubicados en este sitio anatómico. Identificar el tipo de cáncer de mama y la expresión genética de cada clase de tumor que afecta a una paciente puede predecir la agresividad de la enfermedad y determinar el tratamiento adecuado. Así, lo explica el doctor Alfredo Hidalgo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El cáncer surge a través de la acumulación de alteraciones en el genoma de una célula. Son mutaciones que se van acumulando a lo largo del tiempo y que van a afectar genes que son fundamentales para la división celular o su diferenciación. Lo que hicimos fue tomar pacientes mexicanas, usar herramientas de genómica, medir estos genes y ver cómo se distribuía en nuestra población esos grupos de riesgo que ya se identificaban en otras poblaciones del mundo.
Otra cosa que estamos haciendo con tumores de mama de pacientes mexicanas es utilizar la tecnología de secuenciación de DNA masiva para comparar el genoma completo de un tumor contra la contraparte normal de una paciente. Y de esta forma tratar de identificar todas las mutaciones que existan en un tumor particular. Y adicionalmente ya existían a nivel internacional herramientas que con base al perfil de expresión de 50 genes, tú puedes definir si esa paciente el día de hoy va a tener una recaída a 5 años o no, con un muy buen posibilidad de darle a la paciente esta evaluación de riesgo personalizado. Existen al menos 5 subtipos tumorales que dependen del tipo de gen que los conforma y del momento en que el gen se expresa. Haz de cuenta que aquí tienes el gen, que es la unidad funcional, pero para que ese gen funcione, atrasito de él va a tener unas secuencias que es lo que le dicen cuándo prenderse o cuándo apagarse. Se llaman promotores. En este nuevo estudio incluimos secuencias promotoras que antes no habían estado analizadas prácticamente en ningún tipo de tumor. Entonces, en este estudio fue el de los primeros en donde analizamos un buen número de muestras, 360 tumores de mama, provenientes tanto de México como de España y de Estados Unidos, y encontramos esas mutaciones que, adicionalmente a las que tú encuentras en la secuencia codificante del gen, también pueden tener un impacto en el tumor. Lo que estamos haciendo en el instituto es tratar de generar pruebas que estén al acceso de la población y de nuestros otros hospitales en el sistema de salud, utilizando tecnología genómica. En el caso particular de cáncer de mama, por ejemplo, se está haciendo un estudio de cáncer familiar de mama y ovario con un panel de 40 y tantos genes que te va a permitir detectar mutaciones en familias para ver cómo se segregan estas mutaciones, y esa sí tiene una aplicabilidad clínica directa. Qué importante este tipo de proyectos y de investigaciones que nos van a permitir más adelante, son proyectos que están en una investigación básica, pero más adelante se podrían crear aplicaciones tecnológicas para la cura de esta enfermedad, sobre todo específicas para el tipo de cáncer que ataque a la población femenina. Hasta aquí la información científica. Yo regreso con Laura y Rafa y más noticias culturales. Bueno, pues hay algunas medidas muy básicas que son, efectivamente, pues estarse verificando permanentemente, pero pues la genética nos juega malas pasadas. No, pero el desarrollo de la tecnología puede ser un gran aliciente, sobre todo para quienes padecen esta enfermedad, tener una luz de esperanza. Y vamos a cambiar completamente de tema para ahora platicar de la agrupación chilena Mediabanda. Laura, es un grupo de 9 músicos y están en México. Sí, bueno, ellos se caracterizan por mezclar muy diversos ritmos, géneros. Está de gira en nuestro país para presentar su nuevo disco que se llama Bombas en el Aire. ¿Qué tal, Vamos a ver de qué va. Todos yacen enterrados en su miedo y su pecado de la carne. Múltiples estilos que van desde el pop, jazz, rock, llegan por primera vez a México con la gira que la agrupación chilena Mediabanda realiza en nuestro país. Mediabanda ya se ha presentado en el Festival de Jazz de Guadalajara, en el Festival Alternativo de Querétaro y ahora cierra su recorrido con 2 presentaciones en el Centro Cultural de España. Esto empezó como en el año, hace muchos años atrás, 10 años, 17 años ya para ser exacto. Partió esto como un proyecto de composición personal que después se fue transformando en un proyecto de grupal, digamos, donde las composiciones se iban tratando con todos los miembros de la banda. Al principio la banda estaba enfocada en las composiciones de Cristian, que estaban dirigidas hacia este grupo de personas, de músicos, y casi todas las composiciones eran de Cristian. Ahí partió como la génesis del asunto, y luego, bueno, fuimos cambiando integrantes y fue generando otra dinámica también en el grupo, ya aportando más los músicos. La alineación actual de Mediabanda consiste de 9 miembros, pero por sus filas han pasado una gran cantidad de músicos, lo que demuestra su aproximación ecléctica. Con giras por todo el territorio chileno y en el extranjero, Mediabanda también ha realizado colaboraciones con célebres figuras de la escena musical como Paquito de Rivera. Hay que hacer un doblete y juntarse con otros para aunar fuerza. Nosotros somos de un tipo de música que es como que le apunta a la gente que no le teme a lo desconocido, la que busca la sorpresa. Por eso preferimos, más que jazz, somos como rock sorpresivo. Bueno, esta es nuestra 4ª producción discográfica.
Yo justamente me integro en esta cuarta y tiene la gracia justamente de que en esta producción hemos aportado todos mucho desde lo que sabemos hacer, desde nuestros instrumentos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de irnos a la pausa, les comentamos que muchas son las voces, pero pocas las veces que podemos disfrutar del Salón Los Ángeles. Sí, las voces de Los Ángeles, efectivamente, que recuperan no solo la música, sino la historia de uno de los recintos icónicos de nuestra ciudad. Aseguran que el que no conoce Los Ángeles no conoce México, ¿será cierto? Totalmente cierto. Este museo vivo de la cultura urbana y testigo del fiel acontecimiento postrevolucionario del México contemporáneo nos invita a disfrutar sus 80 años y nosotros, a propósito de los mismos, un programa especial este domingo. Efectivamente, la Dirección de Noticias ha preparado en torno a este aniversario del Salón Los Ángeles el domingo a las 13. Es el domingo 13 de agosto, es a las 6 de la tarde, domingo 13 de agosto, 6 de la tarde, por la pantalla de Canal 22. No se pierdan este programa especial. Esta celebración de 80 años nos sirve para hacer una reflexión. ¿Qué ha sido Salón Los Ángeles? ¿Qué es en este momento? ¿Y hacia dónde va? ¿Cómo podemos hacer para sentar las bases de este salón en el futuro? Estamos contentísimos de celebrar los 80 años del Salón Los Ángeles. Y el que no conoce Los Ángeles no conoce México. Y después del rotundo éxito conseguido en su primera edición, regresa a San Luis Potosí el Festival Internacional Huellas del Crimen. Un festival de novela negra, un encuentro literario cargado de sospechas. De detectives. De policías, de criminales. De misterios sin resolver. Vamos a ver de qué se trata. Sangre, suspenso, asesinatos, detectives y víctimas habitarán durante 3 días la antigua penitenciaría de San Luis Potosí, donde se llevará a cabo la segunda edición del Festival Internacional de Novela Negra Huellas del Crimen. En este encuentro participarán escritores como Orfa Alarcón, Martín Solares, Liliana Brum, el peruano Fernando Ampuero y el brasileño Marsal Aquino. Tenemos a 2 conferencistas de primera que además nos van a dar una visión muy novedosa del género. Uno de ellos es Ernesto Mayó, argentino, periodista, novelista, que es uno de los fundadores del ciclo de novela negra en Buenos Aires, de Buenos Aires Negra. Y el otro es un finlandés joven del 71 que se llama Antti Toumanien. Y Antti pues es de lo más novedoso de la literatura negra escandinava. La novedad de esta emisión es que vamos a trabajar en escuelas y en espacios de lectura abiertos que tiene San Luis Potosí y los estados aledaños. Entonces hay un programa que se llama Más allá de las huellas, que lo que pretende es que los autores que van a estar en el escenario del Centro de las Artes de San Luis Potosí salgan de ahí y vayan a las distintas escuelas. Sobre todo nos enfocamos a preparatorias y secundarias, a hablar de su obra, a hablar del género. El programa de actividades incluye la exposición Extraños en la Noche, que integra una selección de carteles de cine negro mexicano. También las charlas Disertaciones Criminales, en las que participarán escritores como Hilario Peña, Juvenal Acosta y el alemán Stefan Kisby. Este año también tenemos un mayor número de talleres que ofrecer porque justo se llenaron el año pasado. Tenemos además
unas mesas de discusión más variadas, que pretenden no solamente hablar de literatura del género negro, sino del cine, del periodismo, y desarrollar un poco más lo que implica el género negro. O sea, no nada más hay periodismo negro, hay policíaco, el género negro se conforma de distintos perfiles, y todos esos vamos a tratar de discutirlos, de hablar de ellos en las distintas mesas redondas. El Festival Internacional de Novela Negra Huellas del Crimen se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre en el Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario. Noticias 22, Karen Rivera. Muy bueno, pues ahí va a surgir un montón de historias interesantes. A descubrir además una gran tradición de novela negra en nuestro país, empezando con El complot mongol de Rafael Bernal y una larga historia y tradición a propósito de este género. Y vamos ahora a platicar acerca de cine. Cámara en mano, el cineasta Hatuey Viveros se adentró en la intimidad de una familia rural de Puebla. Y aquí retrata su realidad y acaso la de muchas otras familias de nuestro país. El resultado es Café. En la Sierra Norte de Puebla, a unos 5 kilómetros de Cuetzalan, vive la familia de Jorge. Tras la muerte del padre, la familia tendrá que continuar sus vidas y hacer frente a los nuevos retos. El documental de Hatuey Viveros nos muestra justo esa intimidad. Existe pues como los roles ya dentro de la familia. Teresa es pues la madre que lucha incansablemente, como millones de personas en este país y en muchos otros países, por sacar a sus hijos adelante. Entonces Teresa representa el trabajo y representa pues todo este esfuerzo para que los hijos salgan adelante. Jorge es este joven que se está desarrollando, que tiene que florecer, ¿no? Está terminando su carrera, está estudiando, y pues en algún momento esta expectativa de que a través del estudio pues rinda un fruto, ¿no? Y entonces vemos que ese fruto de Jorge y ese esfuerzo pues se materializa porque Jorge decide quedarse en su comunidad, a aplicar lo que sabe para hacer mejor su contexto y su comunidad. Y pues Rosario es una chica que va a tener que enfrentar una decisión muy importante en su vida, y lo más hermoso del proceso de Rosario es cómo hacia el interior de la familia pues se va a resolver mediante el diálogo, ¿no? Yo creo que algo que es maravilloso es la capacidad de diálogo que tiene esta familia, de cómo en torno a la mesa, en torno a una taza o un vaso de café, se generan todos estos diálogos para ir ordenando e irse compartiendo pues este futuro que se tiene que ir construyendo. Café, título del documental, se logró gracias a que la familia del director y la de Jorge se conocen desde hace años. Con una pequeña cámara se obtuvieron imágenes que acompañan, no invaden, y que por momentos son casi voyeristas, en donde vemos los momentos difíciles de esta familia, pero también las costumbres que imperan en muchas comunidades rurales del país. Pues eso me gusta porque va de la mano con esta idea de que las mejores historias que podemos contar son las que conocemos bien, y esas historias pues son las que están al lado de nosotros. Y también me gusta esta idea que a partir de lo cotidiano y lo sencillo pues podemos construir y reconocer nuestras historias y hacer grandes historias. Yo voy a limpiar esto, ¿vale? Café, de Hatuey Viveros, se presenta en la Cineteca Nacional a partir del 17 de agosto y posteriormente comenzará una gira por Mérida, Nogales, Playa del Carmen, Michoacán y Jalapa. Noticias 22, Alberto Aranda. A ver, Rafa, si descifras esto que te voy a decir. Venga, Day. Lo pequeño es a lo grande, como lo grande es al todo. Ah, caray. ¿Ah, qué tal, eh? Me suena ¿De qué estoy como hablando? a la proporción áurea. ¿Cómo lo supiste, eh? Es que fíjate que vi el reportaje que preparó a propósito la agencia de noticias N22. Galileo decía, ¿no?, que las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el universo. Los números naturales son los números con los que nosotros contamos objetos. Después vinieron los números negativos. Luego, cuando el hombre trató de dividir números, vinieron los números racionales. Finalmente, pues el gran descubrimiento que hicieron los griegos fue de los números irracionales, o sea, números que no se pueden escribir.
y entre estos está, por ejemplo, la sección áurea. Aquí estoy utilizando la expresión números mágicos como números que nos sorprenden por sus propiedades. Por ejemplo, la sección áurea nos da la proporción de que debe tener un rectángulo, de tal manera que si a ese rectángulo le cortamos un cuadrado, lo que nos queda es un rectángulo más pequeño con la misma proporción. Y nos da dos números que son de alguna manera la proporción áurea. El primero, el 1.618, es el largo entre el ancho, y el 0.618 es el ancho entre el largo. Y esto pues es algo mágico de alguna manera. La sección áurea era un número que los griegos admiraban mucho. A ellos les parecía que la proporción áurea tenía una estética particularmente importante. Entonces lo utilizaban en arquitectura, como podemos ver en Acrópolis. El mismo Partenón también está basado en la proporción áurea. Los artistas del Renacimiento también utilizaron la sección áurea, muy en particular Leonardo da Vinci. A él le gustaba mucho la sección áurea y la utilizaba en sus cuadros. Por ejemplo, en la Mona Lisa está utilizada. Por otro lado, la sección áurea como patrón de belleza, pues también lo encontramos en caras, como por ejemplo en la cara de Marilyn Monroe. Aparece también en las flores, que hay una tendencia pues a considerar el rectángulo áureo como un rectángulo que tiene una proporción muy estéticamente muy afortunada, digamos, ¿no? Bueno, ahora ya se explica uno por qué uno encuentra tan equilibrado, tan balanceada la composición de un cuadro, ¿no? Y también la naturaleza, una fórmula presente en las figuras más caprichosas que nos rodean en este universo. Y ahora, Laura, ¿qué vas a hacer los próximos 5 minutos? Dar un vistazo por el mundo. Te invito a viajar de Nueva York a Londres. Joseph Albers in Mexico es la muestra que inaugurará el Museo Guggenheim de Nueva York el próximo 3 de noviembre. En la exhibición se mostrará la relación entre las formas y el diseño de los monumentos precolombinos en el arte de Albers. Así a la sala llegarán pinturas en lienzos y obras en papel, así como una rica selección de fotografías y collage que nunca antes se habían visto, los cuales fueron creados a partir de la visita del artista a diversas zonas arqueológicas del país. La exposición estará hasta febrero del 2018. Ewan McGregor está en Londres con una nueva instalación. El reconocido coreógrafo a través de diversos drones está cuestionando qué es un ser humano en un mundo de tecnología cada vez más sofisticado. More Less Human se exhibe en el Roundhouse de Londres y es una colaboración entre McGregor y el grupo artístico Random International. La pieza cuenta con una serie de bailes coreografiados, pero también permitirá al público acercarse a los drones. Una red del metro subterráneo para el correo volvió a abrir sus puertas al público tras 14 años de haber permanecido cerrada. El laberinto se inauguró en 1927 y fue el primero en el mundo en tener líneas de ferrocarril con energía eléctrica. En sus inicios solo se transportaban paquetes y cartas. Hoy la red llevará gente y tendrá un conductor por vez primera. La red abrirá el 4 de septiembre. Nos vamos a una pausa. ¿Y será que Juan Arturo Brennan ya descubrió sus verdaderas filias musicales? Descubrámoslo a continuación. Volvemos.
Claude Beausoleil está en México para platicar acerca de la traducción sobre la cual escribió un libro. Un gran arte y muchas veces olvidado, y es importante reivindicarlo. Claude Beausoleil, poeta y traductor canadiense, es un apasionado de la cultura mexicana. De este autor se presentó en el Palacio de Bellas Artes el libro La Otra Voz, volumen en donde se habla sobre el arte de la traducción. Tiene cierto nexo con Octavio Paz, que hablaba de que traducir es entrar en el territorio de la otra voz, escuchar la otra voz, la voz del otro, pero que pueda ser comprendida por un ámbito cultural diferente. ¿Sí? O sea, no es traducir textos, es ir en busca de la otra voz para que sea escuchada por los otros, por los que hablan diferente, pero que necesitan ese nexo para que haya comunicación. Es muy interesante porque él hace teoría de la traducción. En este poemario hace teoría de la traducción y dice cómo el poeta tiene que buscar el nombre, el ritmo, el eco, la equivalencia, el silencio cuando tenga que existir, para poder dar un equivalente, un sucedáneo, digamos así, de la poesía original en otro idioma. La Otra Voz, libro publicado por Floricanto, puede ser adquirido en la calle de Moctezuma 97 en Coyoacán. Con información de Alberto Aranda para Noticias 22, Víctor Gaspar. Viernes de música con Juan Arturo Brennan y vamos a platicar de algo que merece la atención porque tiene 4.600 millones de visitas en plataformas. Una sorpresa musical hoy sí, Brennan. Una sorpresa musical. Antes, perdón, ¿de qué nos vas a platicar? Bonita corbata, señor Juan Arturo. Sí, la corbata es buena como siempre. Buenas noches a todos. Hoy tengo invitados particulares, quizá ya los conocen. De este lado está Laura Barrera, ya está Rafael García Villegas, los han visto de vez en cuando por aquí. Los invité hoy para organizar una especie de debate aquí que surge de una preocupación. Hace algunas semanas, papando moscas, cosa que se me da con cierta facilidad, escuché un dato. Alguien mencionó por ahí la cifra del número de visitas que tiene en una de las redes sociales, nada más en YouTube, una canción. Voy a poner muchas comillas, una canción, música, las comillas se merecen. La famosa Despacito. Primero les doy un dato. Hoy traje la numeralia escrita porque la memoria no me da para más. El dato básico es la población mundial, el censo más reciente de hace unos meses, 7.500 millones de habitantes, la población mundial. Este infravideo de inframúsica interpretado por infraintérpretes llevaba hoy en la mañana, nada más en YouTube, o sea, hoy son casi las 8 de la noche, hace 7 horas lo revisé, llevaba 3.137.304.639 visitas. Por supuesto, y una más que fue la mía. No puedo venir a hablar y a despotricar de eso si no la veo yo. Entonces, por una parte le estoy haciendo el caldo gordo y le estoy haciendo el juego, pero por otra parte es una crítica. Compañeros, amigos, ¿qué opinan de que tantísimos millones, miles de millones, 3.000 y pico de millones de personas hayan visitado esta cosa informe que es ese video? Yo creo que habla mucho, mi querido Juan Arturo, Laura, de la educación, no de la educación sentimental, de la educación cultural, que hay no solo en México, sino en el mundo. ¿Con qué vas creciendo? ¿Qué te vas familiarizando? ¿Qué se vuelve fácil? Productos fáciles. Y precisamente, si no existe este análisis de otras cosas, si no existe una conciencia de cuál es el amplio abanico de oferta musical desde siglos, vamos a ponerlo desde el barroco para ser un poco más desde estrictos. antes incluso. No, bueno, pero para ser en cuanto a anotación y clasificación de la misma, del siglo XVI a la fecha. Y en la fecha se hacen cosas grandiosas. Aquí lo preocupante es que no existe esa educación o ese criterio, desde mi punto de vista, para discernir qué es lo que se consume. Si te ofrecen una langosta y te ofrecen unas papas, es que la langosta es muy cara, pero sí. Pero no es lo mismo comer una langosta que comerte unas papas. Laura, esta cifra que di implica que un poco menos de la mitad de la población mundial está viendo ese video, cosa que al rato vamos a comentar, porque yo tengo una teoría. ¿Qué opinas de estos números? Y que es probable que suba en los próximos meses, porque bueno, esta canción, tengo entendido, se lanzó a principios de este año, entonces las versiones se multiplican por la red. Yo diría, primero, eso no creo que el hecho de las visitas hable de una valoración musical. Yo creo que tenemos
que no. Tenemos que quitarnos la idea de que si es buena o es mala. En realidad, no es el problema que sea buena o mala. Cuantitativo. Cualitativamente, digamos, es algo que, más allá de que sea buena o mala, es una moda. Tiene que ver más que nada por la imposición de modas y de fenómenos virales. No es que la gente piense que hay una música que sea mejor que la otra. No lo creo. Creo que sí. ¿Tú crees que la gente piensa que es mejor Despacito que cualquier otra pieza, digamos, de música reconocida universalmente como buena? Te volteé un poco el asunto, vamos a ponernos retóricos. Yo creo que la gente... Es una moda. Creo que la gente que ve el video de Despacito no piensa. Por eso no creo que haya una valoración. Yo creo que sí se puede hacer una valoración. No, pero por parte de quienes participan de este fenómeno. Mira, yo te puedo decir mi valoración, que es totalmente subjetiva, como toda valoración. Sí, vi el video, no me quedó otra, porque si no, no puedo venir a hablar de él. La música es basura. La letra es escrita por imbéciles para imbéciles. Y sobre todo, la presentación visual del video, ¿sí? Es la misma basura de estos videos, de estos latinos, de estos papuchos latinos genéricos, ¿cómo se llama? Luis Fonsi, Daddy Yankee y todos los demás, que son además perfectamente homogéneos, son todos iguales, su inframúsica es exactamente igual de mala toda, y además, este es un detalle fundamental, la materia prima principal de la parte visual de este videoclip de la canción Despacito, como la de casi todos, son básicamente muchos traseros y muchos pechos de mujeres. Es decir, además es la sexplotación típica de estos infoproductos que por eso venden tanto. Otro dato numérico. El segundo lugar, hoy, al mediodía, estaba una cosa que se llama See You Again, que cantan Wiz Khalifa y Charlie Puth, que además de que es igualmente malo, encima de todo el video es la promoción de la 7ª entrega de esa maravillosa franquicia cinematográfica indispensable de altísimo nivel de cine de arte, que es Rápido y Furioso, número 7, ¿no? Esta nada más tiene 3.017.329.779 visitas, y en tercer lugar, y no vamos a pasar más, es el famosísimo primer video que se volvió hiper mega viral, que es esta cosa espeluznantemente mala, que es el Gangnam Style, del rapero coreano Psy. Yo lo que quisiera ver es ¿por qué esto? Yo lo que me refería cuando te decía esto no es que alguien lo pueda hacer, sino que en realidad tiene que ver con modas y con fenómenos virales. Sí. Pero este en particular tiene un número de visitas que supera la imaginación, o sea, sí, me rebasa la imaginación. Otras piezas que son muy similares, o que yo escucho que son muy similares, ¿no? Yo tengo una teoría también, Laura, Rafael, que además de este morbo y sobre todo de la ausencia total de educación y de gusto musical de la gente, de que ve y consume numerosamente este tipo de basura, que es basura musical y basura de texto y basura de video, además yo estoy seguro que es la bola de nieve. Se empieza a hacer el rumbo que es viral y ahí vamos todos, me incluyo, ni modo, ahí vamos todos a verlo. Es el fenómeno. Y los números crecen. Claro. Ok, aquí estamos hablando, yo decía hace ratito, sí, la educación, pero también la necesidad de pertenencia en este mundo globalizado. Pertenecer a esta gran tribu urbana que hoy es la tribu de Daddy Yankee. Como dicen como dice la generación que lo está viendo, Ahora, si creen que nada más era despotricar, porque sí, hoy vine a despotricar contra este fenómeno de tantísimos miles de millones viendo y oyendo basura en la red, tengo algunos datos interesantes. Y hablemos solamente de canciones. Y hago una pequeña aclaración. Además de la cantidad inverosímil de estiércol cultural, visual y musical que hay en el tubo, específicamente en YouTube, hay muchísima música buenísima. Eso es cierto. ¿Quién está viendo y oyendo qué? Por ejemplo, hablemos de canciones míticas. Bohemian Rhapsody, la Rapsodia Bohemia de Queen, ¿están de acuerdo que es un clasicazo? Es una maravilla. Esa no está mal, lleva 403 millones y pico. Es decir, no está mal. No, pero está lejísimo. Abajo, y ese es un clásico. Abajo. Ese es un clásico. Imagine. O sea, de las muchas versiones que hay un video con John Lennon y Yoko Ono ahí a cuadro. 54 millones nada más. ¿Sí? Baja. De las muchas versiones que hay de ese clásico tan reciente que es I Still Haven't Found What I'm Looking For de YouTube, la que a mí me parece que es la mejor es donde se van a Harlem y lo cantan con el coro de gospel de una iglesia Harlem. Me parece que es genial. Esa lleva 2.600.000 y pico. Y otro clásico, El Día que Me Quieras de Gardel, la versión cantada en la película, el clip con el trozo de película donde Gardel canta El Día que Me Quieras, que me parece que es un clásico indispensable, 1 millón y pico. La versión más importante de la serenata de Schubert, del famoso Stanchen, que es la de Dietrich Fischer-Dieskau, 476.000 vistas. Y el madrigal más hermoso de Carlos Gesualdo, que es un madrigal que allá en el Renacimiento mudó la armonía a una cosa totalmente moderna, 165.000 vistas. Y
la canción medieval más notable que hay, porque durante siglos los compositores hicieron variaciones, misas enteras, y hasta el siglo XX se sigue variando y glosando, que se llama L'Homme Armé, es una canción borgoñona de guerra, El hombre armado, en la versión de Jordi Sabal. 497 vistas. Uf. ¿Qué dice esto de lo que la gente está consumiendo, sobre todo las generaciones nuevas, en el tubo, específicamente en música? Y creo que dice algo que nos tendría que preocupar. Pero es algo que viene también de alguna manera heredándose de generaciones antiguas. Que es no es que tus papás o nuestros papás hayan escuchado precisamente a Daddy Yankee, pero es esa facilidad de lo comercial, de lo que todo el mundo escucha. Ahí perteneces, no te esfuerces, no pienses más. Exacto. Consume lo que te dan y no exijas que te den cosas mejores. Y estas cosas que mencioné, los tres pseudo videos de pseudo música que están a la cabeza, son basura y papilla predigerida. Y como ya nos dice nuestro floor manager, que ya casi nos tenemos que ir, les dejo sembrar una duda. Estas cantidades a mí me rebasan. Les pregunto, y lo discutimos otro día, porque yo no lo sé, habría que preguntarle a nuestro experto cibernético allá arriba. ¿Existe la posibilidad de un software o un algoritmo truculento que haga o ponga vistas falsas, que esté marcando, nada más para subir? Pero 3,000 millones, Juan Arturo. O son personas verdaderas las que están mirando esto. Si lo son, horror. Si no lo son, horror al crimen también. Bueno, y lo estaban vinculando ahí también con Maduro. Es como, hasta Daddy Yankee se desvinculó, es como si en su momento, y manteniendo absoluta toda proporción, como si Wagner hubiera vivido la época de Hitler y hubiera dicho, a mí no me involucren con eso. O sea, la operación me voy a desmarcar. Me voy a desmarcar. Ahí están los números, piénsenlos, mediten, y sí, busquen Y el además tubo. ahí está la oferta, lo que decía Rafa. Bueno, en el menú, ahí, y si entran a YouTube, también está todo eso. Entonces no es que no haya oferta, no es que no haya otras posibilidades, ¿no? La demanda es donde está flojo. Y para despedirnos, nos vamos con, no, nada de esto, no, por supuesto, vamos a darle un giro de 180 grados, celebrando el cumpleaños 63, que es el día de mañana. Vamos a volverlo viral, ¿no? Esto debería volverse virtual. Uno de los grandes virtuosos de la guitarra del jazz cumple 63 años mañana, Pat Metheny, y con esto, con un gran dulce, un gran sabor de boca, los dejamos, y la invitación para que nos acompañen el lunes en el horario de costumbre. Buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias colegas.